El otro y muy importante indicador dentro de las medidas de frecuencia son las denominadas tasas, que es una medida que expresa la frecuencia con la cual se presenta o se presentaría un determinado evento en una población en el tiempo, donde el numerador es el número de eventos enfermos o muertos, por ejemplo. En el denominador es la población susceptible a sufrir ese evento, o sea, enfermar o morir, y el tiempo durante el cual han ocurrido los eventos. La tasa en el campo de la salud es una medida relativa que expresa en el numerador los eventos ocurridos, en el denominador la población susceptible expuesta a experimentar dicho evento en un determinado periodo de tiempo. O sea que la tasa expresa lo que ocurre o el riesgo o probabilidad de que un evento ocurra. Y para el correcto cálculo de una tasa es necesario definir con precisión la suma de casos o eventos de interés que constituye el numerador, la población bajo estudio susceptible a enfermar o experimentar el evento que constituye el denominador, y el periodo de tiempo involucrado en la medición de los datos. Entonces, fíjense la diferencia con las razones y las proporciones. En una tasa, en el numerador van los eventos, que pueden ser enfermos o muertos o cualquier otro evento. En el denominador, la población susceptible de sufrir ese evento y por lo tanto la probabilidad debe tener la probabilidad de que se suba al numerador, o sea que los que están acá tengan la probabilidad de estar aquí, porque son susceptibles a que el evento les ocurra, y el periodo de tiempo involucrado en la medición de estos eventos. Y como esta ecuación va a dar un valor decimal, no se pueden comparar los valores decimales, entonces se los va a multiplicar por un factor amplificador, factor corrector, que puede ser por 100 habitantes, por 1000 habitantes, por 10.000 habitantes, por 100.000 o por 1.000.000 de habitantes. Entonces, la tasa tiene como requisito un numerador y denominador que correspondan al mismo lugar, tiempo y grupo de población. En el numerador deben incluir los individuos de observación que han sido seleccionados, considerando los mismos criterios, y las personas en el denominador o población en el denominador debe estar en riesgo, susceptible de sufrir ese evento. Es decir, debería ser posible experimentar el evento. ¿Qué tasas conocen ustedes? Lo que habitualmente se llaman tasas. Las tasas de mortalidad, que miden la probabilidad de morir, las tasas de morbilidad, que miden la probabilidad de enfermar, o por ejemplo las tasas de natalidad, que miden la probabilidad de nacer. Entonces, las tasas miden dos fenómenos: el fenómeno de la prevalencia, de lo que existe, y el fenómeno de la incidencia, de lo que podría ocurrir, de la probabilidad, del riesgo. La prevalencia mide lo que existe en el momento, es la foto. La incidencia mide lo que podría ocurrir durante un periodo de tiempo, es la película. El insumo fundamental para construir las tasas es el numerador, los casos existentes. El insumo fundamental para medir tasa de incidencia en el numerador son los casos nuevos ocurridos durante un determinado periodo de tiempo. Entonces, la prevalencia es un indicador de la magnitud, volumen o carga de la enfermedad en un momento dado en el tiempo. La incidencia es un indicador de la velocidad de ocurrencia de una enfermedad u otro evento de salud en la población y por lo tanto es un estimador del riesgo de presentar ese evento. Entonces la epidemiología, definida como el estudio de la frecuencia, distribución y determinante de la ocurrencia de enfermedades y otros eventos de salud, privilegia el uso de las medidas de prevalencia e incidencia, tanto de los eventos como de los factores de riesgo. Entonces, prevalencia es el número de casos en una población en un momento dado. El insumo para el numerador son lo que existe en el momento. Mide la frecuencia con la que un evento existe en ese momento sin tener en cuenta cuándo se originó. Es un corte en el tiempo. La foto, por ejemplo, una encuesta lo que mide es prevalencia. Mientras que la incidencia es el número de casos nuevos que ocurren en un determinado periodo de tiempo. El insumo del numerador son los casos nuevos y mide la frecuencia de aparición de enfermedad en un periodo determinado. Es el seguimiento y el desarrollo de esa enfermedad durante un periodo de tiempo, es la película. La incidencia mide la probabilidad de que ese evento ocurra en un determinado periodo de tiempo. Entonces, conociendo la incidencia y la prevalencia, sabemos que las tasas de mortalidad y las tasas de natalidad miden un fenómeno incidente, la probabilidad o riesgo de morir y de nacer.
mientras que la morbilidad se puede medir a través de las tasas de prevalencia, o el fenómeno de la prevalencia y el fenómeno de la incidencia. Una tasa de prevalencia, entonces, es una medida relativa que mide la carga de enfermedad en un momento dado en el tiempo, en una población susceptible. Entonces, se hace a través de una encuesta una medición de lo que existe en el momento, en la foto, va al numerador, sobre la población susceptible de medir esa enfermedad. Todo lo que están acá tienen la probabilidad de subir aquí al numerador. Y esto da un valor decimal, y el factor de corrección, de acuerdo a los estándares internacionales, es que la tasa se puede medir por 100 habitantes, por 1000 habitantes, por 10.000 o por 100.000 o por 1.000.000 de habitantes. Habitualmente la tasa de prevalencia se hace por cada 100 habitantes. Entonces, si yo hago un corte en el tiempo, puedo tomar una foto en este momento, una encuesta en este momento, y ¿qué voy a encontrar? Un caso sobre 1000 habitantes. Pero si lo hago en otro momento, quizá pueda encontrar 3 casos sobre 1000 habitantes. Siempre hay una variabilidad cuando se toma una muestra, pero esa variabilidad es corregible y para eso se toman muestras con 1 o 2 desvíos estándar, y para observar los intervalos de confianza para entender cuál sería la variabilidad de esa prevalencia.